Bienvenidos al ciclo de charlas de webinar Evaluación y control de riesgos higiénicos para la prevención y protección de los trabajadores y servidores públicos. Les voy a hablar sobre el uso de app o app y bases de datos para la contención de enfermedades respiratorias. Este tema lo he dividido en 4 partes para su mejor análisis. La primera parte será una introducción donde voy a definir antecedentes y generalidades. La segunda es el uso de Internet y el smartphone. La tercera, los conceptos del app, de Big Data, de bases de datos, de Cloud Computing y de Internet de las Cosas. Y por último, vamos a hablar sobre el prototipo de la aplicación que desarrollamos en la Facultad de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Juan José Laínez, soy profesor de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial y actualmente soy director de un proyecto de investigación que se llama Aplicación de Protocolos de Bioseguridad usando una app en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil para docentes y estudiantes. Quisiera empezar haciendo una cita de William Thomson que dice así: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. El registro de la información o la base de datos es una herramienta de trabajo capaz de proporcionar información para ver tendencias y riesgos futuros en la práctica clínica. Se reconoce la necesidad actualmente de que esta información sea sistemática, exacta y que pueda repercutir directamente en la clínica y así facilite la gestión sanitaria. Los clínicos, como empresarios, como consumidores, como pacientes, necesitan disponer de datos exactos y completos. El análisis de decisión necesita esta información para incorporar a sus modelos que serán bases científicas de las políticas sanitarias y del manejo clínico de los pacientes. O sea, es importante que esta información clínica esté disponible. Y hablemos del ejemplo del estudio de cohorte retrospectivo que analiza exposición y consecuencias. Por ejemplo, exposición de tabaco, cáncer al pulmón. Asimismo, hay control de casos, estudios de incidencia y prevalencia, que son retrospectivos, es decir, que miran hacia atrás, hacia los históricos. Se basan en bases de datos, como entrevistas, encuestas, historias clínicas, etc. Y también hay estudios que son prospectivos, es decir, que van hacia adelante. Estos estudios de cohorte se basan por ser económicos, accesibles y muy útiles para hacer comparaciones de enfermedades poco comunes. Ahora, los registros de esta información a la base de datos pueden ser voluntarios o pueden ser obligatorios. Si son voluntarios, tenemos la opción de tener mucho mayor cantidad de datos. Si son obligatorios, sabemos que la gente los va a llenar obligatoriamente, es decir, en una institución o en una organización en que les pida como requisito mantener datos actualizados de su estatus de salud, por ejemplo, para conformar una base de datos muy grande. Ahora, hasta allí es ideal. El problema que surge y que se encuentran en los clínicos es que estos proyectos no estiman costos para el mantenimiento de esas bases de datos. Las bases de datos necesitan desarrollo de software
necesitan actualizaciones y versiones de sistemas operativos, necesitan soporte, necesitan asistencia técnica, y esto tiene un costo que debe ser proyectado para mantener de calidad estas bases de datos. Hablemos de los coronavirus que pueden causar enfermedades respiratorias leves o mortales, como el MERS, como el SARS o como la COVID-19, que fue descubierta en diciembre del 2019, hace ya prácticamente un año, y esta enfermedad tiene como síntomas fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, tos seca, dificultad para respirar y potencialmente la muerte. Lo interesante de este análisis es la velocidad de propagación de la COVID-19. Meses, si hacemos la conversión dividiendo para 11 meses, para 30 días, para 24 horas, para 60 minutos y 60 segundos, tenemos un cálculo de que se propaga 2.16 casos por segundo, es decir, cada segundo hay 2 casos nuevos. Primera parte, hasta allí, los antecedentes. Segunda parte, el uso de Internet y el smartphone en la actualidad. Según la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el cuadro podemos ver que el 53% de la población tiene acceso a Internet mundialmente. Si hablamos del panorama de Ecuador, es más alentador porque en Ecuador la gente tiene más acceso al Internet móvil, es decir, en el celular, es decir, en el smartphone. Según las estadísticas, hasta septiembre del 2020, habla de un 86.3% de acceso de los usuarios. 86.3% de la población tiene acceso a Internet por medio de un dispositivo móvil, lo cual nos hace poner esta herramienta sobre la mesa. Por un lado tenemos una base de datos que quisiéramos alimentar, por otro lado tenemos una gran capacidad potencial de respuesta de los potenciales pacientes. Entonces ya vamos estructurando el tema central, que es la utilización del app que necesita smartphone e internet, bases de datos para guardar historiales experimentales y mejorar la clínica. Y ahora necesitamos involucrar a las personas, a la gente, para que pueda hacer un registro voluntario. En una red básica, pues en todo hogar hay el Wi-Fi, cuya velocidad de transmisión es 54 megabits por segundo, con una conexión de internet a través de 10 megabits por segundo. Haciendo los cálculos, si yo quiero pedirle a la población que haga una encuesta o cuestionario voluntario, el tiempo que tardaría en retransmitirse eso estaría en 1/10 de segundo en la propagación, porque las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Entonces la transmisión de datos en el aire o por fibra óptica es muy rápida, y la cantidad de información, el procesamiento también tenemos muy avanzado. Ahora voy a hacer referencia a un estudio en Colombia en el año 2015, donde habla de las aplicaciones en los smartphones, donde pone el top de las aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones, pero el top, ¿qué es lo que más usan? El chat, redes sociales, correo electrónico, acceso a información académica, etc. Pero en ese estudio, que son de las universidades hispanoamericanas, no se ve ninguna aplicación que tenga que ver con encuestas de salud o diagnóstico. Entonces tenemos una oportunidad, tenemos allí una innovación
en las aplicaciones. ¿Para qué? Con el objetivo de alimentar bases de datos científicas. Hasta ahí la segunda parte. Vamos con la tercera parte. Vamos a definir técnicamente qué es una app, qué es una base de datos, qué es Big Data, qué es Cloud Computing y qué es el Internet de las Cosas. Porque por un lado tengo información, por otro lado tengo Internet y smartphone, y por otro lado tengo unos complementos importantes, los cuales quisiera aclararlos. La app viene de la abreviatura application, de app, y es un software que está diseñado para funcionar en dispositivos móviles como celulares, tablets o laptops. Base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar información experimental. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos una app, que es un software que está corriendo en un dispositivo móvil. Por otro lado tenemos una base de datos, que es un registro de datos que tienen un mismo contexto y que es muy utilizado científicamente. Pero ¿dónde reposa esto? Ahí vamos a hablar del cloud computing. El cloud computing es cuando el procesamiento de información digital lo podemos realizar desde cualquier sitio, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Entonces es un alojamiento que tenemos en Internet. Ahora, ¿qué hay en ese alojamiento? Algo llamado Big Data. Es un gran volumen de datos almacenados en una plataforma con gran capacidad de procesamiento en cualquier parte, en cualquier momento. Lo mismo, o sea, en el cloud computing es gran cantidad de datos almacenados en una nube que vienen de muchísimos orígenes. Y por último tenemos el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas pues son dispositivos que ya comienzan a comunicar datos directamente a servidores ubicados en cloud computing que forman una data o big data de enviar todos los días información, y gran volumen de información podemos tener al mes o al año. ¿Para qué? Para examinar esos comportamientos, esos parámetros, para hacer hallazgos con la información, porque hay muchísimos datos. Hoy en día, por la pandemia, muchas empresas han optado para instalar terminales biométricos de reconocimiento facial que detecta temperatura, detecta mascarilla y a su vez alimenta una base de datos que todos los días está cambiando con información actualizada de nombres, de temperaturas, de registro civil o no con las mascarillas y de aforo. Asimismo hay control de acceso, control de paneles eléctricos, control de aires acondicionados. Todo eso actualmente se comunica a través de Internet con servidores o plataformas. Por ejemplo, con una plataforma de Internet de las Cosas, TIESDI, que es una plataforma desarrollada por ingenieros ecuatorianos que recolecta información de aires acondicionados, o sea, de sensores de temperatura, sensores de humedad y terminales de reconocimiento facial. Directamente van al Internet, formando así una gran cantidad de información para poderla gestionarla después de la mejor manera. Definitivamente la app es el modo más rápido, más sencillo y eficaz que existe hoy en día, que se aloje en el dispositivo más utilizado por la población ecuatoriana. Entonces ahí están puestos los 3 puntos, que es la información y la importancia de la información, el Internet, el smartphone y los complementos, que es el cloud computing y Big Data. Ahora les voy a hablar sobre el prototipo de la app que desarrollamos como grupo de investigación y que aún está en desarrollo. Ahí están las redes sociales, pueden ver. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a una
a una aplicación muy popular, digamos Instagram. Aquí ponemos Instagram, el nombre de la aplicación es Salud, la app Salud, SALUG. Doy clic en el enlace que tengo con la aplicación y voy a tener esta pantalla de aquí que me va a pedir la cédula. Para el tema de estudio en este momento son todos los estudiantes matriculados en la Facultad de Ingeniería Industrial. Estamos haciendo un plan piloto para asimismo implementar mejoras para luego escalarlo a toda la universidad y luego por supuesto a la ciudadanía en general. Entonces, ¿qué yo tengo en esta aplicación? Yo acceso con mis datos, en este caso el número de cédula, y la aplicación va a pedirme una información adicional. Es un cuestionario que dice: tienes fiebre, tienes tos, has estado con alguien con COVID, tienes mocos, te duelen los músculos, vives o trabajas con ancianos, tienes alguna enfermedad crónica, tienes diarrea o vómito, has perdido el sentido del olfato o el gusto, llevas más de 20 con esos síntomas, etc. Se pone a enviar y esto se va a través del internet y está apuntando hacia nuestro servidor en la plataforma TIESDI y se va acumulando. El número de cédula asocia el nombre de la persona y cuando está en la base de datos va y tienen sus respuestas. No me interesaría el caso personal, me interesaría es el caso del universo. ¿Cuántos el día de hoy están con fiebre? ¿Cuántos están con tos? ¿Cuántos están con dolor de cabeza, por ejemplo? Etcétera. De esa forma se constituiría en una herramienta para la decisión de la vuelta a clases presencial. Y esto se lo puede replicar en todas las unidades o organizaciones de servidores y trabajadores públicos, contando con información actualizada todos los días, con información local, con nuestro entorno. Entonces, de esa forma sería la explicación del uso de tecnologías. Ante una nueva amenaza, ante una nueva enfermedad, tenemos que ser creativos y plantear nuevas soluciones. Y esta es una solución muy válida porque les he demostrado la cantidad de personas que tienen, o el porcentaje de la población que tienen acceso a esta herramienta. Y si tuviéramos una buena campaña con publicidad adecuada, tendríamos todos los días actualizado el estatus de la universidad, después de Guayaquil, después de todo el Ecuador. Si tienen cualquier comentario o pregunta, por favor, ahí dejo mis contactos. Muchas gracias por su atención.